Dios te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana amada y le damos las gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos está dando hoy, verdad, de vida, y por su infinita misericordia. Aquí estamos. Invita a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdad, a los invitados de honor siempre en este momento en nuestras vidas, verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía en todo momento, dice el Señor, a toda verdad y a toda justicia, verdad. Si tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Apocalipsis 2, vamos a estar leyendo el 2, 18 hasta el 29, ¿verdad? Lo vamos a estar leyendo, vamos a estar hablando bajo el tema, el mensaje a la iglesia de Tiatira, una iglesia en idolatría, ¿verdad? Ahí vamos a estar leyendo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Si tienes una Biblia, puedes ir buscando, ¿verdad? Para que juntos podamos leer la palabra de Dios, ¿verdad? Para que juntos podamos también entender, ¿verdad? Lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, ¿verdad? La que nos da vida, ¿verdad? La que nos guía, ¿verdad? También, ¿verdad? La que nos enseña, la que nos santifica, la que nos purifica. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a estar empezando honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos está hablando a través de su palabra, cómo Dios advierte a su pueblo, ¿verdad?, cómo Dios habla a su iglesia, cómo Dios nos dice que nos quiere a vosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por todo lo que Dios nos habla cada día, ¿verdad? ¿Con qué propósito el Señor lo hace, ¿verdad? Para que tú y yo, ¿verdad?, reconozcamos y nos arrepentamos y nos convirtamos, ¿verdad? Por eso el Señor lo hace. Pero vemos cómo Dios, ¿verdad?, continúa hablando a las iglesias, ¿verdad? Vemos este mensaje dirigido a esta iglesia de Tiatira, ¿verdad? Era una iglesia que estaba, ¿verdad?, en idolatría. Idolatría, ¿qué es idolatría, verdad? Idolatría no tan solamente es tener un ídolo, otros dioses, ¿verdad?, así de imágenes, ¿verdad?, voy a decir. Idolatría es cuando tú, ¿verdad?, empiezas a amar más, ¿verdad?, lo que a Dios le desagrada. Puedes amar más a tus hijos que a Dios. Puedes amar más, ¿verdad?, a las vanidades que a Dios. Puedes amar más, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, de tu trabajo que a Dios, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que esta iglesia, ¿verdad?, estaba en idolatría, ¿verdad? Pero Dios hablando, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, ¿verdad?,
a través del siervo, ¿verdad? Juan, mandándole que escribiera esta carta autorizada, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual dice, le tienes que escribir a esta iglesia, ¿verdad? Que está en Tiatira, ¿verdad? ¿Quién la escribe? El Hijo de Dios, dice, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que tiene ojos, ¿qué? Para que tú te des cuenta, ¿verdad? Que si no te has dado cuenta que el Señor Jesucristo tiene ojos, dice un salmo, ¿verdad? Sus ojos ven, dice, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, ¿verdad? Y vemos cómo Dios, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que tiene ojos. A veces nosotros en las iglesias, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Haciendo las malas obras, no practicando, no poniendo por obra la palabra de Dios como Dios quiere, ¿verdad? Pero se han olvidado, ¿verdad? Se han olvidado que Dios todo lo mira, que Dios todo lo sabe, que Dios es el que escudriña, el Dios es el que nos conoce a cada uno, ¿verdad? Por eso el Señor se representa, ¿verdad? Que tiene los ojos, sus ojos, dice, tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Tiene ojos. El Señor no solamente te está diciendo tienen ojos, está hablando en mayoreo, ¿verdad? Que tiene ojos como llama de fuego, dice, y pies semejantes, dice, pies semejante al bronce bruñido, dice, ¿verdad? Llama de fuego, me recordaba el libro de Malaquías, dice el Señor, ¿verdad? Que Él es fuego purificador, ¿verdad? ¿Con qué el Señor nos mira para corregirnos, ¿verdad? Con sus ojos, nos mira con sus ojos para corregirnos, ¿verdad? Para purificarnos, ¿verdad? Porque Él es como jabón de lavadores, dice el Señor en su palabra. Nosotros hay que darnos cuenta que si Dios nos ama, nos va a corregir. Si Dios nos ha tomado como hijos, nos va a corregir. Hay que estar, ¿verdad? Nosotros seguros, ¿verdad? De parte del Señor, porque Dios al hijo que ama lo corrige, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Porque lo ha tomado como a hijo. Pero ¿qué está diciendo? Dice, ¿verdad? Dice, tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Hay que darnos cuenta que el Señor dice también en su palabra, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que Él pisa, dice, el lagar del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Hay que darnos cuenta que si nosotros nos arrepintemos, viene la ira del Señor, ¿verdad? Pero el Señor con ese es el propósito de Dios, que si Él te mira, que tú andas mal, el Señor te va a corregir, porque Él no quiere que tú te pierdas y ni que yo tampoco, ¿verdad? Y te dice, yo conozco tus obras, dice, ¿verdad? El Señor te ve. Delante de Dios no nos podemos esconder. Delante de Dios estamos desnudos. Él nos mira y Él nos conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Dice el Señor que Él lo escudriña nuestra mente y prueba vuestro corazón. El Señor prueba mi corazón, prueba el tuyo. ¿Por qué crees que Dios te pide tu corazón? Porque Dios te va a probar ahí. Lo va a probar si realmente le amas. Te va a empezar a hablar su palabra. Te va a empezar a decir lo que a Él le agrada. Te va a empezar a quitar todo lo malo que hay dentro de ese corazón. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Te va a hacer una nueva criatura, porque el propósito de Dios, ¿verdad? Es que tú seas salvo y que yo también, y que seamos semejantes a Él, que seamos santos, porque Él es santo, dice el Señor, ¿verdad? Que seamos perfectos como vuestro Padre también es perfecto, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, de que continuamente tú y yo nos estemos santificando para Él, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos va a santificar? Es su palabra, dice en el libro, ¿verdad? De Mateo. Santifícalos en su verdad. Tu palabra es verdad. Así que, querido amigo, querido hermano, Dios te ama. Dios conoce tus obras, dice, ¿verdad? Mira, continúa leyendo la palabra de Dios, continúa meditando la palabra de Dios, continúa obedeciendo al Espíritu Santo, que el Señor es así como nos va perfeccionando cada día, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, dice, ¿verdad? Dios está mirando esta iglesia, ¿verdad? Vemos por qué Dios está mirando esta iglesia, ¿verdad? Y por eso iba dirigida esta carta, ¿verdad? Al ángel, al pastor de la iglesia. Es decir, dice, yo conozco tus obras, tu amor. Veo cómo la iglesia, ¿verdad? Estaba
estaba en ese amor, en esa fe, en ese servicio, y su paciencia la tenía. Y que tus obras postreras son más, que las primeras, ¿verdad? Vienen siendo más sus obras, ¿verdad? Son más bendecidas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez empezó mal, ¿verdad? Sus obras postreras son más que las primeras, ¿verdad? Antes tal vez no era completa esa iglesia, no se estaba completando, pero vemos cómo ahí, ¿verdad? Dice, ahora las postreras van a ser mejores que las primeras. Ahora cuando nosotros vemos lo que a Dios le agrada, ¿verdad? De su palabra, entonces yo me voy perfeccionando y lo postrero viene a ser mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te estás entregando en amor, en fe, en servicio y en paciencia al Señor por completo, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra, ¿verdad? Y el Señor escribiéndole al ángel que él conocía todo eso, pero algo estaba aconteciendo ahí, ¿verdad? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué era lo que tenía el Señor contra esa iglesia? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que Dios no le agradaba en esta iglesia? Aquí viene la palabra de Dios, ¿verdad? Que tolera, dice, que esa Jezabel, dice, que se dice profetiza, es decir, no lo es. Se dice ella que es profetiza, pero no lo es una mujer, es Jezabel. Y él la estaba tolerando ya. La estaba tolerando, le estaba permitiendo ahí. En otras palabras, tú, querido hermano, tu deber es hablar la verdad. Es decirle la verdad, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Y no permitir que Jezabel se tome en ese lugar de profetizar, ¿verdad? En esos lugares, ¿verdad? Donde a Dios no le agrada, donde empiezan a abominar el lugar del Señor que es santo, ¿verdad? Y vemos cómo dice, la empezó a tolerar a esa mujer. Jezabel, me ponía yo a meditar. ¿Por qué la toleraba? ¿Por qué la estaba permitiendo? Porque este varón no se había dado cuenta. Yo pienso que sí ya se estaba dando cuenta, porque ya sabía del amor y de todo lo que Dios quería. Pero en esa manera le estaban fallando al Señor, ¿verdad? Que esa mujer tal vez, ¿por qué? Porque tal vez les profetizaba, ¿verdad? Les profetizaba tal vez algo que a ellos le agradaran. Tal vez algo, ¿verdad? Que ellos decían, no, pues de parte del Señor. Pero hay que darnos cuenta que hay espíritus que no vienen de parte del Señor, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que aprender a discernirlos. ¿Y de qué manera tú puedes discernir un espíritu cuando es del Señor y cuando no? Es que como dice el Señor, por su fruto tú los vas a conocer, ¿verdad? El Señor cuando te da algo, tú vas a empezar a ver en esa persona que anhela del Señor, ¿verdad? Ser diferente, que le permite al Espíritu Santo que le guíe, ¿verdad? Que le permite, ¿verdad? Al Señor que la moldee, que le permite, ¿verdad? Y porque ya tiene conocimiento a la palabra, voy a decir así, que ya tenga conocimiento de la palabra, y si no pone por obra la palabra de Dios, se está engañando ella misma, él mismo, pero a Dios no lo engaña. Dios estaba mirando que él ya estaba tolerando a esa mujer. Vemos que es un espíritu de Jezabel. Jezabel nos habla en el libro de Reyes, ¿verdad? Que ella, ¿verdad? Era una mujer, ¿verdad? Vamos a decir que no tenía ni corazón, porque no se tocaba el corazón para hacer daño y conseguir lo que ella quería, ¿verdad? Pero vemos esa mujer que cuando, ¿verdad? Su esposo, ¿verdad? Acá dice, ¿verdad? Que quería la viña de Nabot. Esta mujer nos da un ejemplo en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Ahí no, del 21, puedes leerlo completamente. Te explica lo que era esa mujer, la esposa, ¿verdad? Que empezaba, adquiría todo lo que su esposo quería o lo que ella se proponía, ¿verdad? Pero haciendo el mal, ¿verdad?
Mandó a matar a aquel siervo, ¿verdad? Al siervo Nabot, para obtener y mantener contento al esposo. Ahora tú, ¿verdad? No vas a ir a matar a alguien para mantener contenta a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? No, tú tienes que hacerlo bien tú, ¿verdad? Meditar que si lo que te está diciendo el esposo, si lo que te está diciendo la esposa viene de parte de Dios o no. Porque si no, ¿verdad? Tú te vas a convertir en un asesino, en una asesina, ¿verdad? ¿Me entiendes? No te vas a tocar ni el corazón con tal de dañar a alguien que está a tu lado, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y le estás desobedeciendo a Dios por prestarle oído a Jezabel, al espíritu de Jezabel que está a tu lado, ¿verdad? O al espíritu de Jezabel que te malaconsejan, ¿verdad? Por esto, ten mucho cuidado y reprende ese espíritu, ¿verdad? Y también que hacía esta mujer, era una seductora, nos habla la palabra de Dios. En el libro nos habla de una seducción que ella hacía también en el libro de Reyes, ¿verdad? En el libro de Reyes, Primera de Reyes 9:30, es donde esta dice que cuando ya iba el profeta, ¿verdad? El profeta Jehú dice, ¿verdad? Al cual ella, ¿verdad? Quería seducirlo, empezó a pintarse. Vemos que cuando una mujer Jezabel, ¿cómo actúa? Empezó a pintarse con antimonio, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y decía, pues ahí viene el siervo, yo lo voy a seducir, ¿verdad? Y vemos que esos tipos de mujeres, esos tipos de varones, ¿verdad? Seductores, seductoras, hay en la congregación, y no tan solo adentro, sino que también afuera. Y tú tienes que ver, ¿verdad? Tú, querido hermano, que afuera hay mucho espíritu de Jezabeles, como adentro también. Y los cuales son los que Dios no agrada. Tal vez el que anda afuera, el que no ha venido al conocimiento de Dios, no lo sabe. ¿Por qué? Porque él no ha venido a la luz y no sabe, ¿verdad? ¿Me entiende? No sabe qué espíritu es lo que le está poseyendo. Pero tú y yo, que ya venimos a la luz, que ya venimos al conocimiento de la palabra de Dios y sigues practicándolo, quiere decir que el espíritu que está en ti no es de Dios, es de Jezabel, y por lo tanto tienes que reprenderlo y tiene que salir en el nombre de Jesús de ti. En el nombre de Jesús tiene que salir. ¿Por qué? Porque esa mujer solamente empieza a seducir. ¿Y qué hace más? Dice que empieza a seducir ella, que enseñe y seduzca, dice, ¿verdad? Enseñe. ¿Y de qué manera? Cuando ella anda haciendo esas cosas, practicando estas obras, malas obras, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Los demás empiezan a seguirle, están viendo eso, que se lo están permitiendo, y empiezan a hacer lo mismo, a actuar como ella, a hacer como ella, ¿verdad? Entonces dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, porque los empieza a seducir, les empieza a decir, y empiezan a ver y piensan ustedes, o alguien empieza a ver que tal vez sí es Dios quien está en ella. Y vemos cómo llega ese espíritu de mentira y muchos creen, dice el Señor. Mandas que porque no quieren obedecer a la verdad, les manda un espíritu de mentira, dice, ¿verdad? Y empieza a creer en el espíritu de mentira. Y en eso dice el Señor, ¿verdad? Que tú y yo nos tenemos que apartar. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Y permítele que sea el Espíritu Santo quien te guíe. ¿Y que empezó? Se empieza a fornicar y a comer, dice, cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando tú empiezas a desobedecer a Dios y agradarle al mundo, entonces tú lo que estás haciendo es un sacrificio a los ídolos. No es a Dios, es decir, al mismo Satanás, ¿verdad? Cosas sacrificadas, ¿verdad? ¿Y por qué te das cuenta ahora, verdad? Que por qué, ¿verdad? Entonces, digo yo, cuando una persona está haciendo estas cosas, empieza a clamar a Dios, empieza a orar a Dios, ¿verdad? Es como cuando dice, no está obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y ya sabe lo que es bueno, está en pecado, porque dice el Señor que al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado, ¿verdad? Eso lo dice Dios, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Y vemos si ya estás sabiendo hacerlo, ¿verdad?
entonces ya está haciendo sacrificios a eso y está en un lugar donde se adora al Señor, entonces, ¿verdad? Ella es un sacrificio que está haciendo, y esas oraciones, en vez de que lleguen al Señor, todo lo que ella está haciendo, ¿verdad? Para el Señor, dice que para el Señor, pero no es para el Señor, entonces empieza a ser como alimento para los demonios, ¿verdad? Para el mismo diablo, ¿verdad? Y eso es lo que al diablo le gusta, ¿verdad? Que en unas iglesias se esté permitiendo eso. ¿Por qué? Porque así, desen cuenta, ¿verdad? Muchas almas se van a la perdición. Pero gracias a Dios porque Dios advierte a sus siervos, ¿verdad? Gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos permite ver lo que Dios, ¿verdad?, le agrada y le desagrada. Digo yo, dice el Señor también en su palabra, ¿verdad? Que el Señor siempre va a hablar de una o de otra manera. Si el que se va a perder es que porque Él ha decidido ser tinieblas. Pero el Señor dice que los trae a la luz. ¿Para qué? Para reprenderle todo lo que a Él no le agrada, ¿verdad? Y quitar ese viejo hombre y hacerlo nueva criatura, ¿verdad? Porque el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas y sin cosas semejantes arruga, dice el Señor. Y dice que si esto, ¿verdad?, empiezan a hacer y empiezan a fornicar, porque es una fornicación con Dios. Cada vez que tú sabes que algo a Dios no le agrada y lo estás permitiendo y le estás permitiendo a tu carne, ¿verdad?, a que tú, ¿verdad?, lo sigas practicando, estás en fornicación con Dios. Y dice el Señor que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso dice el Señor en su palabra. Así que yo te digo algo, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? Si tú estás en una batalla, ¿verdad?, que no puedes ¿verdad?, quitar, ¿verdad?, esos deleites de la carne aún todavía, yo te digo, no le preguntes a tu carne. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a poder. Mejor pregúntale a Dios. Pregúntale al Espíritu Santo, ven a la palabra, y si Dios ya te lo dijo, hazlo, obedécele a Él, y te vas a dar cuenta de lo que Dios va a hacer con tu vida, ¿verdad? Pero si tú sigues haciéndolo, que hasta que tú lo sientas, tú de ti nunca lo vas a sentir, nunca lo vas a sentir. Pero si tú le dices al Señor, heme aquí estoy, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, y empieza el Señor a hablarte a través de su palabra, empieza a escudriñarle y empieza ahí a entender qué es lo que Dios le agrada, y empieza a poner por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Y vas a ver que así sí se puede. Déjate guiar por el Espíritu Santo y no te dejes guiar por tu carne, ¿verdad? Déjate guiar por el Espíritu Santo y aprende a amar a Dios, ¿verdad? Hay que enamorarnos más del Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el único quien te quiere dar vida, y el que te da vida, nadie más. Porque dice el Señor que la paga del pecado es muerte, dice, ¿verdad? Si tú estás en ese pecado, va a ser muerte tu paga. Y vemos cómo aquí le estaba diciendo el Señor, ¿verdad?, que esta mujer enseñaba a seducir y todo eso. Y Dios no quiere que eso esté pasando en esta iglesia. Pero Dios advirtiéndole a este ángel, ¿para qué le advierte el Señor? Para que él ya lo sepa, ¿verdad? Ya lo sepa. Porque es una manera que Dios a nosotros nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Y diciéndole a ti, mirando esto, tú delante de mí no te puedes esconder, ¿verdad? Pero dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. A esas mujeres, a esa mujer, a ese varón, el Señor le está dando tiempo para que se arrepienta. Ahora me recuerda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no debemos por tardanza su venida, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Dios te está dando esa oportunidad, ¿verdad?, para que tú te arrepientas, ¿verdad?, es que porque Él te ama. Él no quiere que tú te vayas a ese lugar de tormento. ¿Pero qué dice? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay muchos cristianos ahora en día que ya saben lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que hagamos, que seamos hacedores de su palabra, no tan solamente oidores. Dice el Señor, ¿verdad?,
en su palabra, que aún viene, en Apocalipsis mismo lo dice, que cuando vean aún todo lo que esté pasando, cuando ya venga todo, ¿verdad? Las tribulaciones y todo eso, muchos no se van a arrepentir. Y si te das cuenta, ahora en día muchos en las iglesias, muchos cristianos, muchos ya saben, ya han venido, ya tienen, ya Dios les ha dado el entendimiento de la palabra y saben lo que a Dios les agrada, pero no se quieren arrepentir, no quieren dejar esa fornicación, ¿verdad? Todavía. Vemos, pero Dios le está dando una oportunidad. Hermanos, ¿verdad? Si ustedes todavía aún están practicando eso, ¿verdad? Es la oportunidad que Dios te está dando para que tú, ¿verdad? Cuides tu salvación, ¿verdad? Para que tú escapes por tu vida, ¿verdad? El Señor no ha venido aún todavía. Tú no has muerto aún todavía, ¿verdad? No has muerto, pero tú no sabes el día de mañana. Y el día de hoy es la oportunidad que Dios te está dando para tu vida, para que te arrepientas y te conviertas al Señor, vean. Porque si no, ahora, ¿cómo te has puesto a pensar? ¿Por qué dice la palabra de Dios? En aquel día estaremos, ¿verdad? Delante del Señor, dice, ¿verdad? ¿Y cómo vamos? ¿Por qué nos dice el Señor, verdad? No te conozco. Y tú vas a decir, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice acá, yo prediqué, ¿verdad? Pero si tú no pusiste por obra la palabra de Dios, entonces ¿por qué te va a decir el Señor, yo no te conozco? Por esto, ¿verdad? Porque quisiste continuar en tu fornicación y todo lo que estás haciendo es en vano, ¿verdad? Por eso el Señor te está llamando a un arrepentimiento también, a que te arrepientas el día de hoy. Porque el Señor quiere que cuando Él nos llame ante el tribunal que es Cristo, ¿verdad? Porque ahí mismo dice adelante, ¿verdad? Nos va a pedir lo que hayamos hecho, ¿verdad? Conforme a vuestras obras, ¿verdad? Vamos a irle a dar cuenta al Señor. Pero vemos aquí, ¿verdad? Cómo dice el Señor también que le está permitiendo, le está dando este tiempo para que se arrepienta, ¿verdad? Y dice, he aquí yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación. ¿Es por qué? Porque te viene, ¿verdad? Te va a arrojar en cama, que viene a un lecho, dice, ¿verdad? Vamos a decir para que tú entiendas, ¿verdad? En una cama, ¿qué quiere decir? Que viene una enfermedad fuerte para tu vida, ¿verdad? Que viene algo mal para tu vida si no te arrepientes, ¿verdad? Pero que es consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Consecuencia de la desobediencia, dice, ¿verdad? Y en gran tribulación, ¿verdad? Vemos cómo el mal viene para aquel, ¿verdad?, que desobedece. Ahora no digo nosotros los cristianos nos enfermamos, claro que sí, pero viene pronto la victoria, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Y yo puedo entender eso, que por qué, si nosotros nos enfermamos, nosotros padecemos, pero como decimos, somos más que victoriosos y pronto lo obtenemos. Y vemos cómo muchos no lo pueden obtener aún, ¿verdad? ¿Por qué todavía ahí? Porque quieren continuar en esa desobediencia en el Señor. Continúan agradándole aún todavía a lo que ellos quieren en su carne, ¿verdad? No se quieren entregar por completo al Señor. Y no te lo digo yo, lo dice el Señor, dice, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver más adelante. Y aquí dice, ¿verdad? En tribulación a los que con ella adulteran también. No tan solamente va a ser la persona que está fallándole a Dios, sino aquel también que le está siguiendo y sus hijos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se arrepienten de las obras de ella, porque le siguen permitiendo y siguen haciendo lo mismo que esta Jezabel, ¿verdad? ¿Me entiende? Y por eso les viene mal a todos, que sí que la descendencia, ¿verdad? Ejemplo, ¿cómo yo pude meditar esto? Si el Señor le está hablando a una iglesia, al ángel de la iglesia, al pastor, ¿verdad? Y el pastor permitiendo esto, ¿qué quiere decir el Señor? Si tú tienes fe, tienes obra, tienes amor y si sigues permitiendo esto, y no le hablas la verdad, entonces vas a morir tú, vas a morir todo, y es decir, congregación completa, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque van a seguir el ejemplo, ¿verdad? De lo que, ¿verdad?, está enseñándole, ¿verdad?, esta Jezabel a fornicar, a comer y a seducir, ¿verdad? Entonces, por eso que le está llamando al pastor, al ángel de la iglesia, para que siempre les hable la verdad. Y aquel que se quiera perder es porque él quiere, ¿verdad? Pero siempre su deber es hablarle la verdad, dice, ¿verdad? Y a sus hijos heriré de muerte, dice también, ¿verdad?
Y todas las iglesias, dice, porque está hablándole a todas, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según lo que tú estés haciendo, así va a darte el Señor a ti, ¿verdad? Pero date cuenta que el que te está escudriñando tu mente, tu corazón, el que te lo está probando es Dios. Él es el único que sabe hacerlo. Él te conoce, ¿verdad? Él te conoce. Así que delante de Dios no te puedes esconder. Y delante de Dios, en aquel día que comparezcamos ante el tribunal, que es Cristo, lo dice en 2 de Corintios 5:10, dice, es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Date cuenta, en este cuerpo de carne, ¿verdad? Mientras estamos en este cuerpo, tú y yo vamos a ir a darle cuenta al Señor, sea bueno o sea malo. Ahí es donde el Señor te va a venir a juzgar. Ahí es donde el Señor te va a venir a decir, siervo, pasa. O siervo al lago de fuego, ¿verdad? Que no vas a ser ni siervo para el Señor, ¿verdad? Y vemos cómo ahí donde muchos pues le decían, van a decir, Señor, yo hice esto, ¿verdad? Pero va a decir el Señor, yo no te conozco, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso yo te digo ahora en día, yo te digo que Cristo viene, pero también te voy a decir cómo te tienes que presentar delante del Señor, ¿verdad? No tan solamente te voy a decir Cristo viene y Cristo quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón para cambiarte, para hacerte diferente, para limpiarte, ¿verdad? Para hacerte santo, para hacerte puro, para santificarte. ¿Por qué? Porque así te tienes que presentar delante del Señor, ¿verdad? Y no haya nada de ti de qué avergonzarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? ¿Por qué? Para que en aquel día no le vayas a decir al Señor, no me lo dijiste. Yo sé que el Señor ha levantado siervos que te dicen, ¿verdad? La verdad, que cómo te tienes que presentar delante del Señor. Y por qué es necesario que tú le permitas hoy, ¿verdad? Al Espíritu Santo que te guíe, ¿verdad? Y no a tu carne, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ir a compadecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ir a dar cuenta de las cosas mientras hiciste en ese cuerpo, en este cuerpo que yo misma, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y así nos podamos presentar irreprensibles delante del Señor. Así que, querido hermano, querido amigo, date cuenta que cuando Dios te va a hablar, ¿verdad? Cuando Dios te está haciendo un llamado, ¿verdad? Es que porque Él quiere darte lo mejor para tu vida, ¿verdad? Entonces vas a empezar a entender. Ahora no te detengas que por lo que como sean los demás cristianos. No te detengas, ¿por qué? Porque Dios va a hacer un trato especialmente contigo, ¿verdad? Y tú vas a demostrarle que Cristo vive en ti, ¿verdad? Que Cristo te hizo nueva criatura, que Cristo te hizo diferente y que Él te dio vida, ¿verdad? De esa manera, ¿por qué? Porque el Señor lo que aborrece es todo lo malo, lo que tú estás aprendiendo del mundo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor aborrece, pero Dios anda buscando tu alma, ¿verdad? Dios no quiere que tú te vayas a ese lugar de perdición. Y así que date cuenta, delante del Señor, el Señor te quiere puro, sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes a arrugas. Te voy a explicar, ¿verdad? Yo antes, ¿verdad? Me echaba mucho maquillaje. Voy a poner un ejemplo. Me pongo mucho maquillaje. Vengo delante del Señor, el Señor me dice, yo te amo, yo te quiero, ¿verdad? Bastante, yo quiero hacer, ¿verdad? Grandes cosas en tu vida. Entonces el Señor me va a dar su Espíritu Santo. Yo empiezo a tener, ¿verdad? Y alguien me empieza a enseñar que es el Espíritu Santo a través de su palabra. Empieza a decir, mira, yo no quiero esto no me agrada. No quiero que te pongas antimonio, no quiero que te hagas esto. Entonces yo vengo. Y si eres obediente vas a hacer lo mismo. Y te lo quitas. Ahora no vayas a decir, me voy a poner poquito para que no vean. Eso es lo que Dios está mirando. Eso es lo que Dios está mirando. Tú te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios
no lo engañan, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? No, esas son las cosas. Las arrugas son lo que tú te pones, todo lo malo, te voy a decir lo que Dios le agrada, lo que Dios no le agrada, perdón. Y vienes, son cosas semejantes, arrugas, pero ni tampoco ni con poquito vas a entrar en el reino de los cielos. Es decir, si tú cometiste un asesinato, ¿verdad? Dios te lo perdonó y dice, no, pero ahora, ¿verdad? Voy a hacer otras cosas, ¿verdad? Que no son tan malas, vamos a decir, ¿verdad? Pero entonces son cosas semejantes a arrugas y ni con eso vas a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Date cuenta, ¿verdad? Y mejor pon atención a la palabra de Dios y ponla por obra. Pero dice aquí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Tú, querido hermano jovencito que te creciste en el evangelio del Señor, ¿verdad? O tú, querida hermana, que ya le has permitido al Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él te guiara. O tú, querido amigo, que ya has venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Y estás firme en una iglesia, estás aprendiendo la sana doctrina y aún no has aprendido más, ¿verdad? No llegaste a perderte tanto en el pecado. El Señor no te está dando otra carga. Si tú te quieres perder ahora que ya está en el camino obedeciendo los espíritus, ¿verdad?, de mentira, entonces el Señor, que Él no te pondrá otra carga. Va a ser tú mismo. Te la vas a poner, ¿verdad? Porque son cargas esas, ¿verdad? El Señor no te está dando otra. ¿Por qué? Tú no conociste aún más del pecado, ¿verdad? Pero ahora no tienes por qué seguir, ¿verdad?, el ejemplo de los demás del pecado. Sigue al Señor Jesucristo. Pon la mirada en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tú no tienes por qué echarte carga que Dios no te está dando, ¿verdad? Esas cargas, ¿verdad?, son puros malos espíritus. Todo eso son malos espíritus, son cargas que ellos se cargan, ¿verdad? Pero el Señor dice, ¿verdad?, a ti no te va a no te impondrá, dice, otra carga, dice, ¿verdad? Pero dice, lo que tenéis, dice, lo que has aprendido del Señor, retenedlo hasta que yo venga, dice el Señor. Retén lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te va ahorita moldeando, en dónde, en qué proceso vas. Sigue reteniendo lo que a Dios lo que estás aprendiendo de Dios hasta que el Señor venga. Que no te vengan a confundir y que no te vayas a convertir, tú a las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Y a Él le vas a dar cuenta. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga, dice el Señor. Y al que venciere, si tú vences al pecado, a todo lo que tu carne quiera hacer con el bien y guarda mis obras, dice el Señor, las obras de Dios, las cosas buenas de Dios, las guarda, que si las pones por obra, tú las de Dios, y guarda mis obras, tú las del Señor, yo las del Señor, hasta el fin, yo le daré, dice, autoridad sobre las naciones. Y dice así, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, dice, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Vemos cómo Jesús recibió esa autoridad de parte de nuestro Padre, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Y eso mismo es lo que te está diciendo el Señor, que lo va a hacer contigo y conmigo, dice. Y le daré la estrella de la mañana, ¿verdad? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermano, amigo, si tienes oído, oye lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, lo que está hablando, ¿verdad? Si tienes oído, ¿quién es el que oye, verdad? Aquel que pone por obra la palabra de Dios. Porque hay muchos ahora en día que están sordos espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les habla, pero no le obedecen al Señor, ¿verdad? Y ahora dice el Señor, si tú tienes oído, trata de que estés escuchando, ¿verdad? De que oigas y lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque no te está diciendo a ti nada más, ni a mí nada más, a todos, a su iglesia por la cual Él viene, ¿verdad? A su iglesia preparada. ¿Para qué? Para que tú seas esa iglesia preparada, pura, ¿verdad?
El Señor nos está preparando cada día más, querido hermano, querido amigo. Yo sé que la palabra de Dios ha hecho de bendición para tu vida, así como para la mía. Cada día yo aprendo más del Señor, ¿verdad? Y le doy las gracias a Dios porque Él es el que me ilumina, ¿verdad? Él es el que me advierte, Él es el que me dice y que yo aprenda más de su palabra y yo aprenda a discernir de esa manera quiénes son los que están a mi alrededor, ¿verdad? Y que yo aprenda también, ¿verdad? A que siempre tengo que tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Y así también tú ten esa mirada puesta en Jesús, ¿verdad? Y querido hermano, amigo, ¿verdad? Jovencito, ¿verdad? No te apartes del camino del Señor, busca del Señor, ¿verdad? El Señor te quiere dar vida, ¿verdad? El Señor te ama, ¿verdad? El Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida y con cada uno de vosotros. El Señor cada día por eso nos habla, porque nos ama y nos corrige cada día, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente, ¿verdad? Y les hago una invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, ¿verdad? Que se encuentra ubicado en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178, con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Ahí le estamos esperando, serán bienvenidos. Cristo les ama y le está dando una oportunidad más para que se arrepientan, ¿verdad? Porque Cristo aún no ha venido y tú estás con vida. Dios te bendiga grandemente.